Hoy en comunicación leemos fichas informativas sobre los animales. Muy atentos entonces a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Y las metas del día de hoy son las siguientes. Atentos. Decir de qué tratará el texto antes de leerlo. Ubicar información en el texto. Explicar de qué trata cada párrafo del texto. Explicar para qué se escribió el texto. Opinar acerca del contenido y la imagen del texto. Y por último, organizar la ficha informativa con las ideas más importantes del texto. Niños y niñas, y antes de la lectura, primero observa la imagen de este animalito para que respondas algunas preguntas. ¿Ya lo reconociste? Pues te doy una ayuda con este GIF. Aquí hay un par de ellos. Ahora sí respondamos. ¿Qué animal es? ¿Ya recordaste? Pues bien, te doy otra pista más. Es tan famoso que hasta hizo comerciales. Observa. Ahora sí ya lo reconoces, ¿verdad? Es el famoso cuy. El cuy. ¿Qué sabes de este animal? Al recordarlo, de hecho, ya recordaste también mucha información sobre el cuy. Pues bien, te sugiero que se lo comentes a alguno de tus familiares. Yo te doy una pequeña ayuda aquí que dice que el cuy es oriundo del Perú, es decir, nacido y propio de nuestro país. ¿De qué se alimenta cuando recién nacen? O sea, cuando son bebés, niños y niñas. ¿De qué se alimentarán? Muy bien, de leche materna. ¿Cuánto tiempo viven? Uy, ¿cuánto tiempo vivirán? Muy difícil la pregunta, pero aquí te doy una pista, de 6 a 8 años. Muy bien, niños, después de saber tantas informaciones sobre el cuy, ahora tú podrás responder esta pregunta, ¿de qué tratará el texto que todavía no lees? Solamente estás viendo la imagen. ¿De qué crees que tratará? Claro, de hecho que tratará del cuy, pero ¿qué dirá de él? Pues bien, esas respuestas también se las puedes comentar a algún familiar. Muy bien, y es hora de leer el siguiente texto de principio a fin. Acompáñenme por favor, empecemos. El cuy. El cuy, también conocido con el nombre de cobayo o curi, es un animal que se cría para aprovechar su carne, pues posee un alto valor nutricional, poca grasa y mucha proteína. El cuerpo de este animal está cubierto de pelos suaves. Además, tiene 4 patas cortas con dedos y uñas. Mide entre 20 y 25 centímetros de largo y pesa hasta 1.5 kilogramos. Vive aproximadamente entre 6 y 8 años. El cuy es un mamífero porque nace del vientre de su madre, después de un periodo de gestación de 2 meses. Es un herbívoro, se alimenta de hierbas y verduras frescas varias veces al día. Las crías al nacer combinan esta alimentación con la leche materna. El cuy doméstico puede vivir en una jaula espaciosa en temperaturas que no sean extremadamente frías ni calientes. Es importante limpiar su espacio a diario. Bien, niños y niñas, después de escuchar la lectura, ¿les pareció interesante? A mí también. Entonces, a responder estas preguntas. ¿De qué trata el texto? Muy bien, recuerda que anteriormente habíamos visto solamente la imagen del cuy, ¿verdad? Y también respondimos a esa pregunta de qué tratará. Pues ahora tú ya has leído el texto completo, así es que ya puedes responder a la pregunta de qué trata el texto. Recuerda releer si es necesario, sacar las ideas más importantes y luego se lo puedes contar a algún familiar, pero con tus propias palabras, sin necesidad de volver a leerlo. Y también lo puedes escribir en tu cuaderno. ¿Qué dirá el texto de este animal? Claro, hay muchas ideas e informaciones que nos dice sobre o nos informa sobre el cuy. Pues bien, esto lo vamos a analizar más adelante. Te enseñaremos cómo hacerlo.
Y para saber qué nos dice el texto sobre el cuy, primero es necesario reconocer cuántos párrafos tiene este texto. Pues bien, recuerda que un párrafo empieza con letra mayúscula y después de escribir varias ideas termina en un punto. Te das cuenta que empieza otro párrafo por el espacio que hay entre ellos, así como estos. Muy bien, entonces vamos a encerrar y contar. ¿Me ayudas? Primer párrafo, este empieza en mayúscula, termina en el punto, otro párrafo más, mayúscula y punto, y así encerramos cada uno y ahora me ayudas a contar. 1, 2, 3, 4 y 5 párrafos tiene este texto. Bien, niños y niñas, y es hora de saber qué dice el texto completo sobre el cuy. Para eso, tú ya sabes que este texto tiene 5 párrafos, pues cada uno de estos párrafos ha sido separado para responder a esta pregunta. ¿Qué se dice del cuy? ¿Qué tenemos que hacer? Leer párrafo por párrafo y luego subrayar las ideas más importantes para responder a esta pregunta. ¿Qué les parece si lo hacemos con cada uno de los ejemplos? Empecemos, dice, el cuy, también conocido con el nombre de cobayo o curi, es un animal que se cría para aprovechar su carne, pues posee un alto valor nutricional, poca grasa y mucha proteína. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Subrayar las ideas más resaltantes de este párrafo. Empecemos. Estamos hablando del cuy, pues subrayamos eso. ¿Qué más? Sobre su carne. Está hablando sobre su carne. ¿Qué se dice de su carne? Que tiene un alto valor nutricional. Muy bien. Estas 3 ideas responderán a la pregunta ¿qué se dice del cuy? Lo escribimos aquí. Que su carne posee un alto valor nutritivo. Muy bien. Sigamos con este párrafo. Dice, el cuerpo de este animal está cubierto de pelos suaves, además tiene 4 patas cortas con dedos y uñas. Mide entre 20 y 25 centímetros de largo y pesa hasta 1.5 kilogramos. Vive aproximadamente entre 6 y 8 años. ¿Qué hacemos, niños? Subrayamos muy bien las ideas más importantes. En este caso, este párrafo nos habla del cuerpo, del cuy, la medida del cuerpo, el peso del cuerpo del cuy y también que vive 6 y 8 años. Estas ideas subrayadas responderán a la pregunta ¿qué se dice del cuy en este párrafo? Y lo copiamos aquí, ¿verdad? Continuamos. El cuy es un mamífero porque nace del vientre de su madre después de un periodo de gestación de 2 meses. Niños, ¿qué hacemos? Subrayar muy bien las ideas más importantes. ¿Qué cosa es? El cuy es un mamífero que nace después de 2 meses. Las ideas más importantes responderán a esta pregunta. ¿Qué se dice del cuy en este tercer párrafo? Y eso responde a la pregunta que lo escribimos aquí. Cuarto párrafo. Es un herbívoro, se alimenta de hierbas y verduras frescas varias veces al día. Las crías al nacer combinan esta alimentación con la leche materna. ¿Qué hacemos, niños? Subrayamos las ideas más importantes. Es un herbívoro. ¿Qué más? Que las crías tienen una alimentación con leche materna. Muy bien. Y esto que hemos subrayado responde a la pregunta. ¿Qué se dice del cuy? En este cuarto párrafo lo escribimos a este lado. Último párrafo. El cuy doméstico puede vivir en una jaula espaciosa, en temperaturas que no sean extremas ni al frío ni al calor. Es importante limpiar su espacio a diario. ¿Qué hacemos entonces? Subrayamos las ideas más importantes. Que el cuy es doméstico y vive en jaulas espaciosas. Muy bien, y ya saben que esto responde a la pregunta ¿qué se dice del cuy en este quinto párrafo? Y lo escribimos aquí. Muy bien, niños, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos párrafos, después de escribir estas respuestas, nos dan ideas del cuy. Empecemos. En el primer párrafo, ¿qué nos habla? ¿De qué nos habla? Sobre su carne. En el segundo párrafo, ¿de qué nos habla? Sobre su cuerpo, su medida, cuánto mide y cuánto pesa. En el tercer párrafo, ¿de qué nos habla? De que es un mamífero que nace después de 2 meses. En el cuarto párrafo, ¿de qué nos habla?
de que el cuy es un herbívoro y que las crías se alimentan de leche. Y en el último párrafo, ¿de qué nos habla? De que el cuy es doméstico y que vive en jaulas espaciosas. Si tú lees todo esto, sabrás entonces de qué trata el texto completo. Muy bien, niños, continuemos. Ahí están los 5 párrafos. Bien, niños y niñas, y ahora que ya sabes de qué trata cada párrafo del texto, piensa en cómo se relacionan estos. Pues bien, a continuación te presentamos esta pregunta y vas a mencionar la respuesta correcta. A ver, empecemos. ¿De qué trata principalmente este texto? Cuando te dice principalmente significa todo el texto. Muy bien, niños, ¿de qué trata principalmente este texto? A, del lugar donde vive el cuy. B, del tamaño del cuy. C, de cómo es el cuy. Muy bien, niños, a pensar. Y la respuesta es la letra C, de cómo es el cuy. Muy bien, siguiente pregunta, ¿preparados? ¿Para qué fue escrito este texto? A, para contarnos una historia. B, para darnos información. C, para darnos una opinión. Muy bien, ¿cuál de estas 3 alternativas eliges? Piensa, cabecita, piensa. Muy bien, a ver, veamos tu respuesta. Para darnos información. Para eso fue escrito este texto. Información sobre el cuy. Sigamos entonces. Y es hora de observar la imagen que tú ya conoces y responde. ¿Qué animalito es? Muy bien, ya lo conocemos ahora sí, es el cuy. Pues bien, leamos. ¿Para qué crees que se ha colocado esta imagen en el texto? Tú en el texto lo observaste. ¿Por qué crees que lo colocaron? Claro, lo colocaron para darnos información del texto. Con la imagen ya tenemos anticipado de qué tratará el texto. ¿Qué opinas sobre este animal? Estoy segura que después de leer la lectura que nos informa sobre el animal y de cómo es este cuy, pues puedes dar una opinión. Tu respuesta la escribirás así. Por ejemplo, siempre empieza con opino que y escribes lo que tú opinas. Yo te pongo un ejemplo, mira. Opino que es un animalito muy valioso. Tú respondes con tus propias ideas. ¿Sabías que el nombre científico del cuy es Cavia porcellus? Muy bien, niños, ya nos enteramos. Ahora, con todo lo aprendido, completa la ficha informativa del cuy. Empecemos, niños. Recuerden que las respuestas las sacan del texto. Una ayuda para todos. Nombre del animal: cuy, cobayo o curi. Nombre científico: Cavia porcellus. ¿Qué valor posee? Un alto valor nutricional. ¿Cómo es su cuerpo? Su cuerpo está cubierto de pelos. ¿Cómo nace? Nace del vientre de su madre. ¿De qué se alimenta? De hierbas, verduras frescas. ¿Dónde vive? En jaulas espaciosas. Muy bien, niños y niñas. Una vez que has llenado esta ficha, pues tú mismo elabora 2 fichas más para tu fichero como este ejemplo. Y para finalizar, evalúa tus metas. Lees y colocas los checks según correspondan. Es hora de trabajar.